Bienvenidos a un nuevo curso de problemas de aprendizaje. Vamos a trabajar definiciones, características, tipos y diagnóstico. Asimismo, también vamos a desarrollar el trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Mi nombre es Carmen Resultado Laura de Mera, estoy a su servicio. Así es, vamos a continuar. Empecemos entonces. ¿Qué entendemos por dificultades del aprendizaje? Hay que tener en cuenta acá que las dificultades están ligadas a los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos básicos, y bueno, en este caso, que es la percepción, la atención, la concentración, la memoria y obviamente la comunicación. Los secundarios que tienen que ver con el razonamiento, que parten justamente de los procesos cognitivos básicos, están obviamente alterados. ¿Y estos qué generan? Estos generan un rendimiento académico no óptimo. No logran tener un rendimiento académico efectivo. Y esto tiene diferentes causas. Las causas obviamente van a ir desde la parte neurológica hasta de pronto un problema socioemocional, ¿no? Un tema de estrés, etc. Esto también va a ser, de alguna manera, una diferenciación entre el tipo de dificultad de aprendizaje que el estudiante o la persona presente, ¿sí? Porque tenemos dificultades de aprendizaje de tipo general, que son las más comunes, y tenemos también los trastornos del desarrollo del aprendizaje específico. Entonces acá tenemos ya un trasfondo neurológico. Y bueno, tenemos también algunas dificultades de aprendizaje, obviamente parte de una problemática mayor, como por ejemplo la discapacidad, ¿sí? Bueno, voy a presentarles un video que ha sido dado acá en el Perú, que de pronto expresa la cantidad de personas, de niños, de niñas que tienen estas dificultades aquí en el Perú, ¿sí? Bueno. Dificultades en la escritura, lectura, matemáticas y en su coordinación motora son los principales signos de alerta. Los niños y los problemas de aprendizaje. Estos se presentan con el fracaso escolar y en muchos casos no son detectados a tiempo. Conozca en el siguiente informe si su hijo atraviesa por estas situaciones y qué debe hacer para ayudarlo. Estas dificultades de aprendizaje tienen un origen neurobiológico, es decir, ya venimos con alguna dificultad biológicamente determinada que impide que nosotros, los niños, puedan acceder a la lectura, la escritura y las matemáticas como se debería. Estudios revelan que 1 de cada 10 niños presenta este tipo de trastorno. Es a partir de los 4 años de edad donde los padres pueden darse cuenta si sus pequeños tienen problemas para reconocer sonidos, realizar conteos, si suelen cansarse rápidamente en actividades de su edad o si presentan dificultades de lenguaje. Generalmente es la profesora del nido quien le informa a los padres y le va diciendo que tiene esta dificultad, que nota que no está rindiendo al nivel del grupo o como debería. Entonces los padres tienen que estar alertas de estas señales que se dan a temprana edad. Porque luego, cuando toque el primer grado de primaria, que es el aprendizaje formal de la lectura, la escritura y las matemáticas, se dan las dificultades. Los problemas de aprendizaje más frecuentes entre los niños y niñas de nuestro país son la dislexia, que causa la dificultad con la lectura, escritura e incluso el habla, la disgrafia, que es el trastorno de la capacidad para escribir, y la discalculia, que afecta la habilidad para entender y trabajar con números. Las estadísticas señalan que de 3 a 5% de los niños en el mundo tienen dificultades en la lectura, escritura y las matemáticas. Lo primero que se tiene que hacer es una evaluación especializada, específicamente una evaluación de lenguaje y de aprendizaje y también psicológica, que nos permita ver cuáles son las habilidades que tiene el niño, cuáles han sido consolidadas y cuáles no están logrando como se deberían, para que en función de eso se haga una intervención temprana.
4 niños por cada niña tienen dificultades de aprendizaje, afirman los estudios. Es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, otro de los problemas que se presentan entre estos menores de edad. Que el niño tiene dificultades, por ejemplo, para memorizar cosas, para prestar atención a ciertos estímulos dentro de la casa. Por ejemplo, cuando uno le da indicaciones, que te sigue indicaciones, 2 o más instrucciones que uno le pueda dar. Cuando uno, por ejemplo, le dice números o una lista de compras para memorizar y el niño no logra hacerlo. Mantener una autoestima elevada en su hijo servirá para que mejore su capacidad de aprendizaje. Un factor que juega en contra de este es la mala alimentación y la anemia, que generan el descenso del coeficiente intelectual de los niños. Si no hay una buena alimentación, definitivamente el aprendizaje se va a ver afectado porque el niño puede tener dificultades para estar atento, puede tener problemas de sueño, puede tener dificultades para poder rendir académicamente debido a esta falta de alimentación. Si estos tipos de dificultades no se identifican y tratan a tiempo, pueden generar consecuencias negativas para el desarrollo intelectual y afectivo de sus hijos. Recuerde que es mejor acudir a los especialistas para tratar los problemas de aprendizaje. Así es. Bueno, como se ve en el video, tenemos pues una cantidad grande de niños y niñas que tienen esta afectación. Y por lo visto son los varones los que más presentan dificultades de aprendizaje o que de pronto tienen las estadísticas más altas, ¿sí? Continuamos entonces. Las dificultades del aprendizaje, como les había dicho, hay varios tipos. Y a nivel internacional tenemos el CIE-11. El CIE-11 es nada menos que la codificación internacional de las enfermedades a nivel mundial. Es la edición 11, que quiere decir que es lo último que ha sacado a nivel mundial este registro. Y estos códigos permiten definir qué problemática está y en qué ámbito está, ¿no? Por ejemplo, tenemos, acá he puesto un globo grande que significa trastorno del desarrollo y aprendizaje. Está dentro del trastorno del neurodesarrollo, según el CIE-11, ¿sí? Y lo tenemos codificado como 6A03. Asimismo, también el trastorno por déficit de atención está dentro del trastorno del neurodesarrollo y está codificado con el 6A06. ¿Sí? Esto es interesante porque, bueno, hasta hace poco no teníamos otra codificación. Sin embargo, es necesario conocerlo, ya que de pronto esto nos permite a nosotros, cuando llega un certificado de discapacidad, un documento médico, usualmente no se escribe todo la enfermedad como tal, o el trastorno como tal, sino se escribe el código. Entonces nosotros tenemos que tener idea de que este código representa ese trastorno, ¿sí? Perfecto. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a recordar los tipos, que ya lo hemos estado hablando de alguna manera, ¿no? Que son de acuerdo, obviamente, al origen, a la causa. Lo habíamos comentado. A nivel específico, que es lo que hablaron en el video, que se centraron bastante también, tenemos 3 grandes grupos. ¿Quién lo dice? Lo dice el Manual de Salud Mental, también el DSM-5, se llama versión 5. Esta no es de codificación, sino esto es un manual específicamente de salud mental. ¿Qué nos menciona? El trastorno específico del aprendizaje también, al igual que el CIE-11, está dentro de los trastornos del neurodesarrollo y acá considera, si bien es cierto antes teníamos la denominación de dislexia, disgrafía, disortografía, discalculia, bien determinado, en la actualidad están ligados básicamente a las características que cada uno tiene. O sea, antes se llama dislexia, actualmente también lo llamamos así, lo denominamos así, sin embargo, predomina la dificultad de lectura, ¿no? De lectura comprensiva en este caso. La dislexia tiene mucho que ver con relación a la conciencia fonológica y esto básicamente tiene un origen
neurológico. Igualmente tenemos a la disgrafía y disortografía. Está ligada a las dificultades de la expresión escrita. ¿Qué significa esto? Disortografía a la tildación, puntuación y organización de las letras, y la disgrafía a la producción de textos, que tiene que ver a la letra misma, a la forma en cómo nosotros podemos expresar a nivel textual escrito las palabras, ¿sí? Y bueno, finalmente algo muy diferente, ligado a otra área, tendemos a las dificultades de las matemáticas, y mayormente conocido como la discalculia. Estos tres grandes grupos, estas tres grandes dificultades, tienen que ver todas con origen del neurodesarrollo. Ese es un trastorno específico del aprendizaje, por lo tanto, nosotros aquí tenemos un origen orgánico. Sin embargo, también hablaron en el video que hay un problema de tipo general del aprendizaje. Aquí no tenemos un origen orgánico. Acá está ligado sobre todo al contexto cultural, al contexto a nivel de oportunidades, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, ligado al desarrollo de privación cognitiva. ¿Qué significa deprivación cognitiva? O sea, que no tiene acceso el estudiante, la persona, el niño, niña, a sistemas educativos que le puedan estimular su aprendizaje. Está deprivado, no tiene acceso a estas posibilidades a nivel educativo. Igualmente a las partes psicolingüísticas, si no puede acceder a un estímulo educativo, a contextos enriquecedores, ¿no? También tiene dificultades a nivel de lenguaje, no hay una fluidez de comunicación a partir de que no estimulan, no le hablan, entonces tiene muchas desventajas a nivel del contexto. También hay problemas generales de aprendizaje ligados a la dispedagogía. ¿Qué significa esto? Ligados a los problemas metodológicos de enseñanza. ¿Qué significa? Que la maestra de pronto no está utilizando una metodología activa, participativa, funcional, que permita de pronto en el estudiante motivarse para poder él aprender y estar de pronto al nivel del estilo y el ritmo de aprendizaje del mismo, ¿no? Entonces, la dispedagogía también es una causa de los problemas generales de aprendizaje, porque el niño no tiene afectación intelectual, el niño es totalmente, tiene un CI normal, o incluso muchos de ellos con talento y superdotación, pero la metodología de la maestra quizás no puede lograr motivar al estudiante y por lo tanto para ese curso, para la maestra que tiene esta metodología, el niño no puede rendir académicamente de manera óptima. También tenemos los trastornos del sueño y la alimentación, ¿no? O la alimentación. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que también dijo en el video, algo muy importante. La persona que no se alimenta bien, obviamente, llega a tener pues somnolencia, no está muy atento, definitivamente está con las dificultades para poder lograr un rendimiento académico óptimo, ¿sí? Y esta causa es una de las más digamos, frecuentes en las zonas urbano-marginales e incluso en las zonas rurales. Tenemos también las dificultades de aprendizaje ligadas a una discapacidad. Aquí ya no estamos hablando de un problema de aprendizaje propiamente dicho. Acá estamos hablando de parte, o sea, que hay una dificultad de aprendizaje, pero que es parte de algo mayor, que vendría a ser la discapacidad. Si una persona tiene una discapacidad intelectual, probablemente a causa de un traumatismo, de un golpe, lo que tuviera algún accidente de pronto, o quizás en algún problema a nivel genético, como puede ser los niños con síndrome de Down, generalmente tienen discapacidad intelectual. Entonces, estos niños tienen como parte de esa problemática los problemas de aprendizaje.
¿no? Y estos son parte porque obviamente tienen dificultades para poder procesar la información que se les brinda. Igualmente a nivel sensorial, una persona que tiene problemas a nivel visual, auditivo, estamos hablando no de problemas visual auditivo ligeros, estoy hablando de una persona que tiene discapacidad, que es ciego, que es sordo, o tiene una baja visión o una audición disminuida por debajo de lo normal, entonces estamos ante también una persona que va a tener obviamente dificultades en el aprendizaje. También tenemos los niños con trastorno del espectro autista, que también por esta discapacidad, si bien es cierto, son chicos con algunos, el nivel 1 sobre todo, tienen un potencial académico alto, 6 normal, o a veces talento con talento y superdotación en algunos casos, pero a pesar de esto, el trastorno del espectro autista le genera dificultades para comunicarse, dificultades para relacionarse y por lo tanto su nivel muy óptimo de inteligencia no le permite comunicar todo lo que sabe, todo lo que él reconoce. Y esto obviamente le genera dificultades de aprendizaje y de rendimiento académico. Traumatismos encefalocraneanos, niños con parálisis cerebral infantil, PCI. Entonces con estos niños, obviamente no todos, hay algunos niños igual que tienen no dañado un área en el cerebro que pueda generarle el aprendizaje o el proceso de información óptimo, pero comunicarlo o de pronto tiene alguna dificultad que le va a generar dificultad física que le va a generar dificultad para poder expresar todo lo que sabe o reconocer alguna información, y esto va a generar los problemas de aprendizaje obviamente ligados a la discapacidad. Estos no son problemas de aprendizaje propiamente dichos, sino son partes, son características de una problemática mayor, ¿sí? Muy bien, continuando. Ya aquí está especificado cada dificultad, tenemos las dificultades, los trastornos específicos del aprendizaje, aquellos que hemos denominado la dislexia, que tiene que ver con el desorden específico de la precisión, velocidad, fluidez y comprensión de la comunicación escrita y a nivel de la lectura. Estamos hablando de la dislexia. Cuando estamos hablando de la disortografía o disgrafía, que tiene que ver con las dificultades de la expresión escrita, estamos considerando aquí el desorden específico a nivel de la corrección ortográfica, gramatical, de puntuación, además de la claridad y organización de la expresión escrita. Y finalmente, las dificultades de las matemáticas, discalculia, que tiene que ver en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, específicamente el sentido de los números, la memorización de las operaciones aritméticas, el cálculo correcto o fluido y razonamiento matemático. Si se dan cuenta, las dos primeras tienen que ver con un color que está medio un azulito oscuro, que tiene que ver con el área de la comunicación propiamente dicha. Y la que tiene un rosadito bajito, que tiene que ver la discalculia con el área de las matemáticas. Muy bien, continuamos. Acá tenemos que, como les habíamos mencionado, todo trastorno específico del aprendizaje tiene un trasfondo orgánico, un trasfondo del neurodesarrollo. ¿Y quién es del sistema nervioso central? El rey, el centro, nuestro cerebro, ¿no? En la dislexia tiene una afectación, está probado por los análisis a nivel que tenemos ahora, ¿no? Todos los diferentes medios con los cuales podemos diagnosticar, sobre todo, bueno, esto pertenece al área de la medicina, específicamente de la neurología pediátrica, ¿sí? Entonces aquí estamos ante la dislexia. ¿Qué área del cerebro está afectada, ¿no? Acá tenemos el área de Broca, que tiene que ver con el área del lenguaje oral. Tenemos también el área de Wernicke, tiene que ver con el área de la comunicación comprensiva, ¿sí? O sea, la dislexia tiene que ver tanto en la expresión como en la comprensión. Y también tenemos algunas dificultades notorias, diferenciación a nivel orgánico, a nivel del giro supramarginal y del giro angular.
¿no? Además del corteza auditivo primario. Todas estas áreas que están aquí delimitadas con una pintura específica, color específico, que estamos ante alteraciones orgánicos visibles que tienen las personas con dislexia. Entonces, en las áreas ligadas estamos viendo básicamente el área frontal, parietal, temporales, donde podemos incluso en algunos casos área occipital. Muy bien, continuando con la siguiente diapositiva, tenemos también más muestras a nivel de imágenes. Ahora tenemos las tomografías encefalocranianas, ¿no? Que tenemos acceso a incluso con tinturaciones. Realmente estamos ante el boom científico de todos los apoyos a nivel de imágenes. ¿Y qué podemos aquí reconocer, ¿no? La persona con dislexia, acá tenemos una muestra de imágenes de la asimetría de los hemisferios. Tenemos también, esto se puede observar a partir del tercer mes, y obviamente también tenemos lo de la figura anterior, ¿no? Todas las áreas afectadas, el área de Broca, de Wernicke, acá que se aprecian perfectamente, que son las que están de alguna manera ligadas a este trastorno específico del aprendizaje. Bueno, acá tenemos que también no solamente estamos viendo la parte orgánica del neurodesarrollo, también se ha probado gracias a investigaciones de la Universidad de Harvard, que hay genes que de pronto están involucrados en la presencia de dislexia, ¿no? Estos genes son la DIX1C1, KIAA0319, DCD-C2 y ROBO1. Estos genes participan en el desarrollo cerebral y constituyen elementos conocidos del cuadro biológico que subyace a la dislexia. ¿Sí? Ahí lo tenemos, si ustedes aprecian la imagen, tenemos la diferencia a nivel genética, estos estudios genéticos que también de alguna manera nos ayuda a reconocer a la dislexia como no solamente un tema orgánico, sino también genético. ¿Sí? Perfecto. Continuando, tenemos acá también el surco intraparietal. Bueno, estamos hablando aquí de la discalculia. Esta es una disfunción, a diferencia de la dislexia, en la discalculia tenemos otras áreas que están de alguna manera involucradas para la afectación de la persona que tenga estos problemas de aprendizaje. ¿Sí? En este caso, en la discalculia tenemos el lóbulo parietal, concretamente en el segmento horizontal del surco intraparietal y del giro angular izquierdo. ¿Sí? Ahí lo tenemos, el giro angular. Y bueno, en la discalculia el lóbulo parietal es el que más está involucrado, aunque también se ve que el lóbulo frontal, que está relacionada a la resolución de problemas y a la memoria propiamente dicha, también tiene alguna afectación. Igual que la dislexia, la discalculia también está ligada a genes específicos. Tenemos el MMP7, el GRIK1 y DNAH5. Estos genes están ligados a las dificultades de aprendizaje de las matemáticas y son estudios recientes que de alguna manera están propiciando que confirmemos que no solamente estamos hablando de alteraciones anatómicas del cerebro, sino también a alteraciones a nivel genético. ¿Sí? Si bien es cierto, existe una determinación neurobiológica, se ha confirmado que la herencia no es un determinante, no es suficiente. Tenemos también el papel del ambiente. Si bien es cierto, los gemelos monocigóticos existe una correlación alta, pero no es perfecta. Eso quiere decir que la herencia sí juega un papel importante, pero de pronto el ambiente le da un pronóstico o mayor o un pronóstico negativo.
¿sí? Entonces, acá tenemos que la relación herencia y ambiente, hay una muy buena dinámica si es que nosotros podemos de alguna manera atender de forma temprana, ¿sí? La educación adecuada puede aminorar sus efectos y eso es realmente que de pronto la prueba de por qué tenemos que apostar por una educación temprana, sobre todo en niños que presenten indicadores de dislexia, disgrafía, disortografía o discalculia. Si tienen de pronto una predisposición familiar, ya que vemos que hay un gen que de pronto está involucrado, entonces tenemos que atenderlo desde temprana edad para que el pronóstico sea el mejor, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos a la primera parte del video. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es trastorno del déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Muy bien, entonces nos estamos viendo.